Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Lunes 15 de julio, 15ª semana del tiempo ordinario. Memoria obligatoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14 y 22. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra. Así pues nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud, el trabajo del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo. Les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente: cuando nazca un niño, échenlo al Nilo. Si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, un feliz lunes para todos ustedes. Quiero decirles 5 cositas muy sencillas. La primera, de la primera lectura, vemos cómo ese pueblo egipcio comenzó a sentir temor de los israelitas. Recordemos que los israelitas llegaron a Egipto por José. Después del hambre que tuvieron, pues todos sus hermanos y sus familias llegaron allí. Y este pueblo israelita comenzó a crecer en Egipto. Después de muchos años, cuando llega un nuevo faraón, pues este hombre pensó mal. Tuvo una suposición y creyó que los israelitas se iban a volver enemigos en algún momento de la vida. Esto hizo que comenzara a cogerles rabia, envidia, y por ese egoísmo entonces decide oprimirlos. Quiero decirles entonces lo primero: el cristiano no puede pensar nunca mal de nadie. Nosotros debemos pensar siempre bien de los demás. Eso se llama tener una buena conciencia de los demás. Nosotros nos dejamos llevar a veces por las apariencias.
Entonces la gente dice hoy en día, ay, esta persona ni la he tratado y ya me cayó mal. Pues eso no es cristiano. Es cristiano tener siempre una buena conciencia de los demás. Debemos primero conocerlos antes de emitir un juicio hacia los demás. Segunda idea también de esta primera lectura: Dios siempre está del lado del que sufre. Dios siempre está del lado del oprimido. Recordemos muy bien que la iglesia tiene como gran tesoro a los pobres, a los afligidos, a los sufridos, a aquellos que no tienen voz. La iglesia habla en nombre de ellos y la iglesia los defiende y los acompaña. Así debe ser. Por eso a los israelitas Dios los acompañó, porque era el pueblo abandonado, el pueblo que no tenía tierra, el pueblo que estaba en ese momento pasando por una situación difícil, una situación de camino, una situación de encuentro con Dios. Entonces, recordemos, Dios siempre está del lado del oprimido. Pasemos ahora al Evangelio, las 3 ideas del Evangelio. Comienza diciendo el Señor: he venido a sembrar división, y especialmente en las familias. No se entenderán. No es que el Señor venga aquí a colocarnos en problemas, sino que el Señor sabe muy bien que todo aquel que acoge su palabra, que todo aquel que acoge su voluntad, se vuelve contra del mundo. Y a veces en los hogares, una persona cristiana, una persona religiosa, el primer enemigo que tiene precisamente son sus propios familiares. Cuando uno va a ir al seminario y el muchacho le dice al papá: papá, quiero ir a ser sacerdote, el primero que le pone el problema es el papá. Todo el mundo está feliz, la comunidad está feliz, el cura está feliz, pero el papá o tal vez la mamá o sus hermanos no lo apoyan. Cuando en la casa el más religioso habla, a ese se la montan, de ese se burlan, a ese lo cuestionan. En eso quiere decir el Señor que va a formar división, porque es que todo aquel que abraza la voluntad de Dios tiene problemas con los que aman el mundo. Penúltima idea, dice el Señor: no es digno aquel quien quiera más a las criaturas que a Dios. El Señor bien dice que el que dé su vida por Él, por el Evangelio, ese la ganará. Qué mejor, queridos hermanos y hermanas, que encontrarle sentido a nuestra vida entregándonos a Dios, sirviéndole a Dios y sirviéndole al prójimo. Ojo, queridos amigos y amigas, no hagamos una vida de felicidades nuestras, de deseos nuestros, cuando bien sabemos que Dios quiere que nosotros abracemos una cruz. Y esa es la última idea. Dice el Señor: no es digno quien no abrace la cruz. Hoy todos tenemos una tendencia de acomodarnos, de vivir contentos, de tenerlo todo, pero lastimosamente no es así. Porque el mundo es injusto y porque el mundo y la vida nos trae muchas dificultades. Esto se llama la cruz. Entonces hoy no busquemos soltar la cruz, hoy abracémosla. Les propongo, digamos en este momento: Señor, gracias por la cruz que me has dado. Gracias por este sufrimiento por el cual estoy pasando, que aunque no lo quería, que aunque no lo necesitaba, lo abrazo. Cada uno sabe qué sufrimiento tiene. Está cuidando a ese hijo que está enfermo, está tratando a la mamá, está pasando por una situación difícil en su matrimonio y le toca a usted ser allí la luz. Cada uno de nosotros tiene una cruz y vamos a decirle: Señor, Señor, gracias por mi cruz. No la quiero soltar porque esta cruz me trae bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.